Les saludo muy cordialmente, mis queridos hermanos y hermanas, queridos amigos. Estoy aquí en el estudio de Secrets Unsealed y de Zoom TV. Y hoy vamos a hacerle una entrevista a una persona que apoya mucho nuestro ministerio, un buen amigo personal también. Se trata de Carlos Muñoz. Él ha estado aquí en nuestro estudio los últimos 4 días. Ha grabado 18 presentaciones de 1 hora cada una. En realidad ha sido muy cansador, pero él ha accedido a que tengamos esta entrevista esta tarde. Así que, Carlos, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Amén, pastor. Gracias. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes y con el equipo de Secrets Unsealed, ¿verdad? Y aparte de la familia. Así que es un gozo para mí. Nos tocó cambiar el switch de inglés a español, porque ya hicimos la entrevista en inglés, así que vamos a hablar en el idioma del cielo. Amén. Ahora, Carlos, tú eres bilingüe, perfectamente bilingüe, porque hablas muy bien inglés, muy bien español. Esto me lleva a preguntar cuál es tu trasfondo, dónde naciste, dónde creciste, por qué eres bilingüe. Muy bien, yo nací en la ciudad de Nueva York. Mi mamá dominicana, mi papá puertorriqueño. Ellos ambos fueron a Nueva York y ahí se conocieron. Y entonces yo nací en Brooklyn, New York. Así que aprendí inglés primero. Inglés es mi primer idioma. Y luego a los 10 años, mi familia dominicana, ¿verdad? Como yo siempre digo, como gitanos, se van moviendo todos juntos, todas mis tías y mi familia. Decidieron entonces mudarse a Puerto Rico, que ya el frío le estaba haciendo daño a mi abuelo. Sí. Mi papá le gusta jugar golf y no podía jugar en el invierno. Entonces dijeron, nos fuimos y todos, entonces juntos nos mudamos casi todos a Puerto Rico, que ya tenía una tía allá. Yeah. Y así entonces fue cuando llegando a Puerto Rico, pues ahora a los 10 años, me acuerdo, estoy en 5º grado y tuve que aprender español a la mala. Así que, porque eso es lo que todo el mundo hablaba. Y así Sí. fue como aprendí español. Pero muy bien, hablas inglés y español muy bien. Sí. Por eso es que a los puertorriqueños que están parte del tiempo en Nueva York y parte del tiempo en Puerto Rico le dicen New Yorkers. That's right, exacto. El New Yorker. Yo soy un New Yorker porque tengo el dominicano. Sí, tienes una combinación muy interesante. Incluido. Bueno, quería preguntarte en cuanto al evangelismo. El Señor te ha dado un don muy especial, el don del evangelismo. Aquí en el estudio, a ratos, yo escuché varias de tus presentaciones que hiciste aquí, no solo esta vez, sino la vez pasada que estuviste acá. Y por eso quiero preguntarte, ¿a dónde adquiriste tu título teológico o tu estudio teológico? Bueno, mis estudios teológicos los adquirí con la Biblia y en YouTube, viendo sermones y leyendo el Espíritu de Profecía y viendo los temas suyos y leyendo su material. No estudié teología en una universidad formalmente. Yo digo, estudié teología, ¿verdad? Como los discípulos ahí, a los pies de Jesús. Autodidacta. Exactamente. Yo sí estudié, estudié en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico. Ajá. Estudié preleyes Okay. y terminé haciendo un bachillerato en criminología en Florida. Luego estudié una maestría en Derechos Humanos y Resolución de Conflictos en Puerto Rico, Universidad del Sagrado Corazón. Ahí estudié también un tiempo. Y luego hice un bachillerato en Educación Elemental bilingüe en Estados Unidos, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, cuando regresé después siendo adulto. Así que sí estudié, pero no estudié formalmente teología. Cuando lo iba a hacer, pensaba que iba a estudiar teología. Ahí entonces fue donde nos conocimos a nosotros, ¿verdad? Y donde surgió la oportunidad de ir a AFCO. Así que en sí no tengo esa teología. Mi teología ha sido ahí, con la palabra de Dios, Espíritu de Profecía y todo lo que usted, predicadores como usted y como otras personas que ha aprendido tanto sobre el asunto. Así que básicamente adquiriste mucho de tu conocimiento teológico porque fuiste a AFCO. El asunto es que la mayoría de la gente, los hispanos, tal vez no sepan qué es AFCO. Sí. ¿Qué es eso? AFCO es lo que se llama Amazing Facts Center of Evangelism o Centro de Evangelismo, ¿verdad? Es un curso de 4 meses de evangelismo que da el Ministerio Amazing Facts. Entonces, cuando yo estoy empezando en el adventismo,
inmediatamente yo dije, yo quiero estudiar teología, ¿verdad? Yo veía a los pastores predicando y Sí. dando seminarios y dije, eso es lo que yo quiero hacer, desde antes de bautizarme incluso. Y ahí fue cuando usted, yo estaba en la iglesia de Dykeman en la ciudad de Nueva York y usted vino a dar un fin de semana, me acuerdo. Y yo, cuando lo escuché, yo fui y le pregunté, porque yo sabía que usted daba clases en el curso de Amazing Facts. Y le pregunté y yo le dije, pastor, ¿me voy a Amazing Facts, a AFCO, o me voy a estudiar teología? Estaba todavía debatiendo y usted me dijo, no, vaya a AFCO porque en 4 meses ahí te van a enseñar lo que no te van a enseñar 4 años en teología. Y yo dije, ok. Así que el plan mío fue ir a AFCO y después ir a estudiar teología Sí. a Puerto Rico, iba a ir a Antilian, pero ahí en AFCO, en Amazing Facts, no me dejaron ir. Así que así fue como llegué y pues he seguido hasta ahora. Y a eso vamos a ir dentro de unos momentos. Vamos a hablar de lo que pasó cuando terminaste de estudiar en AFCO. Sí. ¿Qué fue lo que pasó cuando terminaste tus estudios ahí en AFCO, los 4 meses? So, aún antes de terminar, desde el primer mes, ellos parece que vieron el potencial en mí, ¿verdad? Porque uno predica y uno hace ciertas cosas. Y ahí el pastor Doug Batchelor me pidió, el presidente me pidió que si estaba interesado en ser el pastor de jóvenes de la iglesia Sacramento Central. Y también ellos tenían un grupo hispano para dirigirlos. Y yo dije, pues claro que sí, ¿verdad? Pero le dije a él, pero pastor, yo no he estudiado teología. ¿Eso fue después que terminaste AFCO? No, eso fue Antes. Antes, primer mes yo creo. Y eso fue lo que me dijo, que Dios, que el Espíritu Santo estaba hablando porque no me conocían tanto, pero parece que hicieron. Y ahí fue que él me dijo, no te preocupes que yo tampoco he estudiado teología. Sabemos que tú sabes tu teología, sabes tu material, eres carácter. Y ellos pues en las clases, ¿verdad? Uno se desempeña y ellos dijeron que sí. Entonces luego vino el pastor John Ross, que es el director de evangelismo, y él me pidió que fuera evangelista, ¿verdad? Dijeron, es más difícil conseguir un evangelista que un pastor. Sí, Así que eso es verdad. me pidieron que fuera evangelista. Y así fue como empecé en mi carrera ministerial, ¿verdad? Automáticamente a la calle, como quien dice, al campo a trabajar. Correcto. Y empezar a dar campañas y seminarios. Y cuando terminaste en AFCO, ¿te ofrecieron trabajo? Eso es lo que entiendo. Sí, desde antes de terminar ya me dijeron, no, queremos que seas parte del equipo de evangelista. Para ser evangelista. Sí, exacto, para ser evangelista. Muy Así bien. empecé con ellos. ¿Y cuál fue tu primera experiencia en el evangelismo? ¿A dónde fue? El primer lugar que me mandaron, que me enviaron, antes de terminar ASCO, incluso me dijeron, vamos a ir, hay un viaje misionero a Guatemala y queremos que tú termines ese viaje misionero con campañas allá en la capital, en la ciudad de Guatemala. Y yo dije, pues, vamos por encima. Yo nunca había dado unas campañas así como, o sea, de un mes, seminarios así con profecía, nunca. Él había enseñado y cosas, así que estaba nervioso, pero yo dije, el Señor me mandó para allá, pues vamos por encima. Inclusive yo hasta, me acuerdo un día, estaba en un adiestramiento con otro evangelista y yo estaba ahí, me cayó el peso y yo empecé a llorar. Yo dije, Señor, pero yo voy a hablar frente a cientos de personas, a predicar las profecías y la salvación. Y el Señor en su palabra me dio consuelo y me dijo, yo te he enviado, tranquilo, que yo estaré contigo. Y el Señor te dio éxito en la campaña, indudablemente. Sí, de verdad que sí. Amén. Fue mi primera y yo me acuerdo que hasta el presidente de la asociación en Guatemala, el pastor Rudy Méndez, ¿verdad? Buen hombre. Sí, muy buen hombre, excelente. Esa primera campaña él fue y dijo, a verdad que se bautizaron como 14. Y eso Wow. en la capital, eso era... Sí. Él me dijo, eso es algo insólito, ¿verdad? Y me dijo, parece que enviaron tremendos representantes de allá de Amazing Facts. Y yo dije, pues, gloria a Dios. Así Gloria que fue al una Señor. experiencia preciosa. Pero el viaje a Guatemala te aportó otra bendición. Sí, así es. ¿Cuál fue? Ahí fue que conocí a la que es ahora mi esposa, a Cicely Barahona. Así mismo estábamos un distrito, estaba en varios lugares en Guatemala y uno de los distritos era el distrito de ella. Y ahí fue que nos conocimos, yo dando una campaña allá en la zona 21 en Guatemala también. Indudablemente había mucha gente en las conferencias. Ella asistió también a las conferencias. Sí. ¿Y qué te llevó a enfocarte ahí? En ella, sí. Sí, habían, creo que eran 400, 500 personas, lleno todas las noches, en un salón bien grande. Pero lo que me hizo enfocarme en ella fue que el primer sábado yo no predicaba en ese salón, sino iba a diferentes iglesias.
y el primer sábado me enviaron a la iglesia de ella, la iglesia de la Esperanza. Y ahí entonces yo estaba sentado, me acuerdo, me llevaron para la escuela sabática, y estaba sentado ahí, y yo siempre dije que voy a aplicar el método de Adán cuando iba a buscar una esposa, y el método de Adán era que Adán cerró los ojos, ¿verdad? Y cuando abrió los ojos, ahí estaba Eva. Amén. Así que efectivamente yo estaba sentado ahí, creo que terminaron la escuela sabática, y después de orar, abrí mis ojos y cuando miré, ahí yo vi la preciosura de mi esposa entrar por la iglesia y yo dije, Guatemala parece que sí tiene tesoros por ahí guardados. Pero luego te viniste a los Estados Unidos y ella quedó allá. Sí. Y siguieron comunicándose a través del internet, etcétera. Sí, a principio no nos hablamos, tuvimos una pequeña conversación, pero no. Luego nos conectamos por Facebook y ahí comenzamos nuestras conversaciones y eventualmente cuando yo podía yo bajaba a Guatemala para visitar y así eventualmente y al año nos casamos. Qué bueno. ¿Cuántos años tienen de casados? Vamos a cumplir 5 ahora. 5 años. 5 años de casados. Estás estrenando matrimonio. Exactamente. Amén. Bueno, ahora quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo al presente? Ahora, ¿cuál es tu tarea ahora? Ahora mismo sigo siendo evangelista, orador asociado del Ministerio de Amazing Facts, pero a tiempo parcial, porque ahora también soy el director ahora de esa misma escuela de AFCO, donde antes estudié, donde usted fue maestro, ¿verdad? Durante mi clase usted también estuvo ahí. Y ahora, pues, desde el año pasado me pidieron que fuera el director del Centro de Evangelismo. Y yo, pues, lo ponemos en oración y, pues, gracias a Dios, sí. Amén. Caía bien, por mi background, mi trasfondo en educación. Me gusta enseñar y pues parecía que cayó excelente. Qué bueno. Cuando yo enseñé allá, fue varios años, no lo he hecho recientemente, había una clase de alumnos de muchos sitios Sí. de Norteamérica y también de otros países. Creo que el mayor número de alumnos fue unos 45 en uno de los años que enseñé allí. ¿Todavía ustedes tienen clases donde llegan alumnos o todas las clases son a través del internet? Sí, bueno, todavía damos adiestramiento, fin de semana, semanas online, cursos en línea también de adiestramiento, pero ese curso de presencial donde la gente venía se ha paralizado, por lo menos por los últimos 12 años. Unos cambios, los costos de renta y todo eso. Entonces, cuando me traen a mí, me traen con la intención de reiniciar el curso. Así que todo estaba marchando en línea. Íbamos a empezar ahora en el verano. Se llamaba Preparándonos para la lluvia tardía. Teníamos ya, los estudiantes estaban enviando, estábamos listos, estábamos en conexión con Weimar, allá donde los estudiantes iban a hospedarse porque en el verano no hay clases. Sí. Y pues todo iba en marcha hasta que vino el coronavirus y pues todo se puso en pausa. Entonces estamos planeando el año que viene reiniciar. Dios mediante esto pasará y se podrá tener otra vez AFCO. Así es, hay una necesidad. Sí. Ahora, tú eres bilingüe. Yo me imagino que una razón por la cual Bachelor quiere que tú dirijas AFCO es porque eres bilingüe. ¿Hay algún plan de empezar un AFCO en español? Sí, tenemos ahora mismo, estamos trabajando, acabamos de abrir nuestra página Amazing Facts Latino en Facebook, ¿verdad? Acabamos de traducir el curso en línea de evangelismo personal, lo acabamos de traducir, que bueno, queremos lanzarlo este año en línea también. Y definitivamente recientemente me reuní, estuve en Colombia, reuniéndome allá con algunos administradores porque ellos están interesados en abrir un AFCO, un centro de evangelismo allá. Estamos nosotros en Latinoamérica, ese era, ¿verdad?, el deseo. Y como Amazing Facts tiene diferentes escuelas en diferentes partes del mundo, pues tiene sentido que sea en Latinoamérica y pues claro, estamos en conversaciones para quizás iniciar ese proyecto. Colombia sería un buen lugar. La gente es muy, ¿cómo diría?, muy sensible al evangelio. Yo tuve una campaña en Medellín, creo que fue en el año pasado, sí, en el verano del año pasado, y la respuesta fue fenomenal. Fue en la Universidad Adventista, el templo se llenó, caben más o menos unas 900 personas. Wow. También el auditorio, hay un auditorio y mandaron la señal ahí al auditorio.
Tuvimos más de 100 bautismos en esa campaña evangelística. Gloria a Dios. La gente responde muy bien. Sí. En Colombia la gente es muy respetuosa, muy cortés, muy fina, podríamos decir. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que realmente es importante y es tu experiencia espiritual con el Señor. Así es. Podríamos decir tu viaje, Mi viaje espiritual. espiritual. Quiero preguntarte, ¿en qué religión creciste tú? Pues yo, como buen hispano, crié en una familia católica, ¿verdad? Ajá. Toda mi familia era católica. Practicantes. Practicantes, sí. Practicantes, algunos más que otros, pero sí. Éramos católicos, íbamos a las misas, especialmente misa de gallo y las navidades y todo, Semana Santa, eso no podía faltar. Ajá. Así que así fui criado católico y a la misma vez, aunque mi crianza fue excelente, mucho amor, una familia muy unida, muy querida, pero el catolicismo sí me trajo algunas preguntas, algunas inquietudes. Por ejemplo, me acuerdo que me decían que había que ir a confesarse al sacerdote y había que confesarle sus pecados y rezarle a la Virgen y al otro. Y yo decía, pero a la misma vez me decían que Dios está en todas partes, que Dios nos escucha. Y es como que no me tuvo mucho sentido. Pero no fue tanto como el otro problema que tuve. Y el otro problema fue el que tuve fue el concepto del infierno. Y pues tú sabes como cuando uno es chiquito dicen, bueno, Carlitos, pórtate bien porque si no te vas a ir al infierno y el infierno te vas a quemar por toda la eternidad. Y eso, en vez de hacer que yo quisiera portarme bien, lo que hizo fue que ese concepto, esa imagen distorsionada de Dios me hizo completamente rechazar a Dios. Porque yo decía, eso no me suena a mí como un Dios de amor que me va a torturar por toda la eternidad. Yo decía, eso es una barbaridad. Incluso yo siendo chiquito, yo dije, bueno, si yo decido no servir y obedecer a Dios, lo justo es que Él me quite lo que me dio, que es la vida, ¿verdad? Pero no que me tenga torturándome por toda una eternidad. Incluso yo decía, ni mi mamá, ¿verdad? Yo hacía cosas malas y mi mamá me pegaba con la chancleta y con la correa, pero aún así la misericordia alcanzaba en algún momento, ¿verdad? Sí, me sí. alcanzaba la misericordia de mi mamá y de mi papá. Pero esa idea me distorsionó completamente el concepto de Dios y yo dije, yo no quiero nada que ver con este Dios del catolicismo, este Dios de los cristianos. Y en mi infancia, en verdad, siendo pequeño, yo incluso rechacé a cualquier concepto de Dios porque era el único concepto de Dios que yo tenía en ese momento. Y yo dije, no quiero nada que ver con ese Dios. Así que Prácticamente te volviste ateo. básicamente sí, porque ese era el concepto de Dios. Y yo decía, no, a mí eso no es lo que yo quiero. Si ese es el Dios a quien ustedes van a servir y a quien, no, yo no quiero servir ese Dios. Y pues yo dije, eso no puede ser real, ¿verdad? No existe eso no tiene ni sentido. Y yo seguía yendo a la iglesia, pero era porque me obligaban a ir. Pero tan pronto llegué ya a la adolescencia, donde no me obligaban a seguir yendo, dejé de ir. Y me olvidé completamente de eso. ¿Y qué clase de vida llevaste en esos años cuando estabas en la Iglesia Católica en tu vida personal? No, sí, ya después de cuando crecí adolescente ya dejé de ir. Iba a veces con actividades de la familia, cosas así, pero no estaba nada interesado, era más familiar, ¿verdad? De hecho, la mayoría de los católicos no están aferrados a la doctrina o enseñanza católica, es a la tradición familiar. Sí. Pero nada, ahí, o sea que en Puerto Rico, ¿verdad? Uno desde joven adolescente, la fiesta, bebiendo y ahí por ahí agarré, nada fuerte, nada normal. Pero ya cuando entré a la universidad, ahí ya donde la libertad ya era completa, ahí sí, fiestas, bebiendo, drogas, ahí sí que me envolví completamente. Yo lo resumo de esta manera, estaba en todos los lugares equivocados, con todas las personas equivocadas, haciendo todas las cosas equivocadas. Y así estuve mucho tiempo fiestando. Eso era lo que me importaba. En la universidad yo iba, pero no me importaba mucho. Lo que yo quería era estar fiestando y la razón principal que yo entiendo era porque yo estaba vacío. Yo estaba deprimido, yo estaba padeciendo de depresión y era porque no le encontraba sentido a la vida. Me acuerdo que yo decía, pero ¿qué es esto? Que uno vive, se gradúa en la universidad, consigue un trabajo, se casa, tiene hijos, se pone viejo y se muere y ya. Yo decía, no, eso no tiene ningún sentido para mí. Entonces yo estaba buscando un propósito, una razón de ser y no la encontraba. Hacía buen dinero, las cosas del mundo no me llenaban. Mientras más deprimido estoy, más bebo, más drogas hago, tratando de esconder.
So, a la luz de la gente me ve y me hubieran dicho, Carlos es el hombre más feliz del mundo, porque siempre está alegre, siempre está contento, siempre está bailando, siempre está en todo, pero por dentro estaba completamente vacío. Hasta, de hecho, llegó un momento en mi vida donde yo contemplé suicidarme. Yo dije, ¿para qué seguir viviendo, verdad? Cuando uno pasa por momentos difíciles, yo comprendo hasta cierto momento la gente cuando piensan en suicidarse, porque cuando no tienes ninguna esperanza, cuando no tienes de qué recostarte, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿verdad? ¿Para qué seguir? Y pues gracias a Dios no lo hice. Amén. Si no, no estuviera aquí, ¿verdad? Amén. Amén. No estarías trabajando para el Señor ganando almas. Así mismo es. Y tu experiencia me hace pensar de Ernest Hemingway, el individuo que escribió el libro El viejo y el mar. Pero el fin de él fue trágico, Sí, porque en 1961 se pegó un tiro. Se suicidó. Un libro que era muy atractivo para él era el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. También era borracho, vivía en fiestas, etc. No le hallaba sentido a la vida. No tenía una cosmovisión que le diera una razón de existir. Así mismo es. Gracias a Dios que el Señor te sacó de eso. Amén, amén. Y así mismo es. Fue fuerte, fue difícil, pero entiendo, siempre digo que a veces cuando uno toca fondo, hay solamente un lugar para mirar y es para arriba. Así que aunque fue difícil, no es lo que Dios quería para mí, pero tocando fondo fue cuando entonces yo le di la oportunidad a Dios, ¿verdad? Eso fue lo que te motivó a empezar a buscar significado para tu vida espiritual. Pues fíjate, me encontré con Dios por accidente, como como se dice, ¿verdad? Porque yo estaba tomando un curso en la Universidad de Puerto Rico de psicología. Y en este curso me acuerdo que estábamos leyendo sobre el cerebro humano y quedé yo impactado con el cerebro humano, la complejidad, lo increíble que es el cerebro humano, las conexiones. Yo digo que fuera de Dios, el cerebro humano es lo más profundo, lo más complejo que hay, ¿verdad? En este mundo. Y estudiando el cerebro, viendo las conexiones con la biología, con el ojo, el cuerpo, el sistema nervioso, cómo el cerebro, yo decía, esto aquí tiene sentido, ¿verdad? Esto no pudo haber surgido por algo del azar, ¿verdad? Esto tiene que haber tenido una función y la ciencia, interesantemente, fue lo que me llevó a buscar de Dios. Amén. Porque entonces yo empecé a estudiar los ecosistemas, la física, el universo, y yo decía, pero todo tiene sentido, todo tiene orden, todo tiene lógica, todo está compaginado, ¿verdad? Sí. No hay nada que existe por existir. Todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene sentido. Y eso no me llevó a decir que Dios existía, sino que eso me llevó a decir, hay algo más allá que nosotros, ¿verdad? Hay un ser inteligente que está por encima de nosotros, porque todo tenía orden, todo tenía lógica, y como sabemos, tú miras cualquier cosa creada, nadie va a pensar que un carro va a salir de la noche a la mañana, de la nada, ¿verdad? Por accidente. Evolucionado, que unas piezas se cayeron de un camión y se hizo un carro de noche, no. Todo vemos que tiene sentido, y siempre cualquier cosa creada, lo que lo creó tiene que ser más grande que la creación. Claro que sí. Entonces eso me llevó a decir que hay algo sobrenatural, hay un ser sobrenatural allá afuera, porque, por ejemplo, la DNA es información, ¿verdad? Es un código de información. Sí. Yo decía, ¿de dónde sale esta información? La información tiene que tener una raíz inteligente, no puede venir de nada del azar. Y cosas así me hicieron entender y comprender que había algo grande allá afuera. El hombre se jacta de sus grandes proezas. Por ejemplo, inventar la computadora. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Toda la información que uno puede guardar ahí. O Google, donde uno consigue toda clase de información. Pero si el hombre creó ese aparato, ¿cuánto más grande debe ser Dios? Amén. Quien creó al hombre con la capacidad de hacer ese aparato. Así mismo es. Gloria a Dios. Es que tiene sentido, tiene lógica, ¿verdad? Vi una imagen, ayer creo que fue una imagen de un esqueleto humano con el cerebro, ¿verdad? Y después vi uno de esas máquinas hoy que están de inteligencia artificial, y los pusieron una al lado. Dijeron, el de la máquina, fue creado por un ser inteligente, pero señalando el cerebro y el cuerpo, no. Esto fue al azar. No tiene sentido, ¿verdad? Está muy buena esa ilustración, Sí. me gusta. Así que
empezaste siendo católico, te saliste de allí por varias preguntas, particularmente el asunto del infierno. Así que te volviste un party animal. Te volviste ateo, pero el Señor empezó a presionarte porque sentías un vacío. Así que, según entiendo, empezaste a buscar al Señor en las religiones como el Islam, el budismo, entre otras. ¿Podrías contarnos un poco de eso? Así mismo es. Cuando me sucede eso con la ciencia me lleva, ¿verdad? Irónicamente, la ciencia me lleva a ver que Dios existe, que hay un ser sobrenatural. Entonces yo digo, bueno, pues vamos a buscar a este ser, en algún lugar tiene que estar, ¿verdad? No se está escondiendo, obviamente. Entonces yo decía, bueno, pues ¿dónde lo busco? Pues si iba al catolicismo, no, ahí definitivamente no puede estar. En el cristianismo no puede estar porque ese Dios que ellos siguen es un Dios sádico. Yo dije, bueno, pues voy a estudiar las otras religiones, otras creencias, filosofías, cosas del mundo, y empecé a estudiar budismo, islam, filosofía, como mencioné, todas las religiones, todo. Y decía, en algún lugar tiene que estar este ser sobrenatural manifestado de manera más clara y más directa. Y así fue, empecé a estudiar todo, me fui en un viaje en las religiones y me conocí, leí, estudié sobre muchas diferentes religiones, buscando a Dios. ¿Y por qué no te quedaste con el budismo? Me gustó mucho el budismo, ya era muy interesante, pero el problema era que me acuerdo cuando estaba leyendo los estilos de vida de los budistas y decía que los budistas no beben y no bailan. Y yo dije, definitivamente esto no es para mí, porque a mí me encanta beber y a mí me encanta bailar. Entonces, y siempre digo, mira dónde terminé, ¿verdad? Pero el Señor trabaja. Así que por eso fue que el budismo yo lo descarté completamente. ¿Y el Islam? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te llevó a decir no, Islam no? El Islam también estuve estudiando, me acuerdo, hice contacto con este imán que le había leído algunos escritos de él, me llamó la atención. Y él me empezó a enviar material sobre el Islam para que aprendiera, y yo estaba leyendo. Y luego me dio un folleto una vez y estaba leyendo y decía que si la mujer se sale de su carril y si no se porta bien, que el esposo podía pegarle. Y a mí eso me chocó. Y yo le pregunté al imán, yo le dije, mira, yo estaba leyendo esto y ustedes están diciendo que está bien que un esposo le pegue a su mujer si no se porta. Y la respuesta de él fue, bueno, hay cosas que son profundas, pero vamos a reunirnos para explicártelas. Y como él no me pudo decirme, ese fue un error del autor ni nada, yo me di cuenta que definitivamente el Islam entonces no era para mí tampoco. Tal vez había una contradicción ahí porque el concepto de Dios, de que Dios es amor, pero si no te portas bien te manda para el infierno. Sí, exacto. Y entonces luego el esposo ama a la esposa, pero si no hace lo que quiere, le pega, pues como que da una imagen mala de Dios. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, entonces estamos siguiendo tu peregrinaje del catolicismo al ateísmo, hinduismo, budismo. Todavía estás buscando, ¿verdad? Según entiendo, conseguiste un libro. Sí. Que te causó un gran impacto. Sí, conseguí este libro, que de hecho lo tengo en mi biblioteca en Puerto Rico. Es un libro pequeño que trataba de la vida de 4 personas: Sócrates, Aristóteles, Buda y Jesucristo. Entonces yo lo compro, no por Jesús, sino por los otros 3, porque estaba estudiando y leyendo filosofía y muchas otras cosas. Y cuando terminé de leer sobre los primeros 3 personajes, yo dije, bueno, déjame terminar el libro, ya que lo estoy a punto de terminar, y hablaba con Jesús, entonces sobre Jesús. Entonces, cuando lo empiezo a leer, me llamó la atención. 2 cosas verdaderamente me llamaron la atención. Uno es que daba la evidencia extrabíblica para la existencia de Jesucristo y para lo que ocurrió con su muerte en la cruz del Calvario, todo eso. Eso me llamó la atención, ¿verdad? Historiadores griegos, judíos, ateos, algunos, paganos, todos confirmando lo que decía las Escrituras. Eso me llamó la atención porque yo dije, espérate un momento, si yo pensaba que Jesús hasta el momento era una historia exagerada, ¿verdad? Un buen hippie que vivía en Jerusalén y que exageraron las cosas que hacía. Pero cuando me di cuenta que no, que todo esto estaba confirmado, yo dije, espérate un momento, hay algo diferente aquí, porque la pregunta mía inmediatamente que me vino es, ¿por qué él pasaría por eso si no es quien dice ser? Porque una persona que sea un falso, ¿verdad? Que sea alguien tratando de engañar, tan pronto los romanos le pegan ese primer latigazo, sale corriendo. Y no, yo no voy a sufrir esto por algo que no es verdad. Así que eso me impactó. Yo dije, ¿por qué lo hizo? Lo otro que me llamó la atención en relación a eso fueron los discípulos, ¿verdad? Los discípulos antes, las Escrituras dicen que eran cobardes, ¿verdad?
buscando su propio fama, buscando su propio poder. Pero luego esos mismos hombres que no se atrevieron a estar en pie con Jesús cuando lo arrestaron, esos mismos hombres terminaron todos siendo mártires, menos Juan, y todos dando su vida. Algo pasó entonces en ese intervalo de tiempo en donde Jesucristo murió y resucitó. Pero lo que eso me empezó a abrir la mente. Pero luego lo que me llamó la atención fue que en el mismo libro hablaba sobre los discursos y decía que el discurso más importante de la humanidad, ¿verdad? Este es un libro secular. El discurso más importante de la humanidad fue el Sermón del Monte. Y yo dije, bueno, a mí me encantan leer discursos. Y yo dije, déjame buscar. Y por primera vez en mi vida busqué una Biblia y abrí a Mateo, capítulos 5, 6 y 7, y lo leí. Y te cuento, pastor, que después que leí eso, inexplicablemente vino una paz sobre mí que yo no podía explicar. Aún con el entendimiento superficial de los capítulos que tenía en ese momento, me vino una paz encima que yo anhelaba, que yo estaba deseando y buscando. Estoy deprimido, todavía estoy, ¿verdad? Y eso me dio a mí una cosa que yo dije, bueno, yo no sé lo que está pasando aquí. Y yo dije, yo con Dios el Padre no tengo nada que ver, pero esto que está diciendo Jesucristo, esto me trajo paz y yo quiero seguir más, ¿verdad? Entonces yo decidí en ese momento, dije, yo no sé cómo, pero yo voy a darle la oportunidad a Jesús y voy a empezar a leer el Nuevo Testamento. Y desde ese día yo dije, voy a leer un capítulo al día, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, y a ver qué pasa. Y todavía no habías podido reconciliar a Cristo, quien decía, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los mansos, etcétera, con el Dios que menciona el Antiguo Testamento, que mandó a eliminar civilizaciones enteras por su apostasía y su idolatría. Todavía no habías resuelto esa controversia. No, para nada. Es una contradicción, de hecho, para mí, ¿verdad? Que interesantemente después cuando uno estudia uno se da cuenta que quien está interactuando con la humanidad es Jesucristo antes de encarnarse, ¿verdad? Seguro. Pero en ese tiempo, ese concepto es muy común hoy en día todavía. El Padre está en el Viejo Testamento dando latigazos y fuegazos, y entonces envía a su hijo, como quien dice, para apaciguar y decirle, miren, no se preocupen, que todo está bien. Sí, definitivamente. Y lo que dije fue, simplemente dije, voy a ignorar completamente el Viejo Testamento para no tener que bregar, porque si me meto ahí, yo sé que no voy a seguir con la preocupación. Exacto. Y me voy a enfocar en Jesucristo. Y mientras leía más, incluso Jesús dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces yo dije, ok, espérate, como quien dice, Jesús lo que entendí que me está diciendo, no te preocupes por el Padre, es muy complejo para entenderlo. Enfócate en mí y yo te voy a llevar al Padre y por medio de mí vas a conocer quién es Dios. Amén. Y sí que eso fue lo que me motivó a decir, ok, por aquí me puedo ir tranquilo porque yo me entiendo con Jesús, ¿verdad? El otro asunto yo lo dejo a un lado y me enfoqué en Jesucristo. Y con el transcurso del tiempo ya llegó a ser claro el asunto. Sí, indudablemente. Exactamente, claro. Ahora, el próximo paso en tu peregrinaje espiritual es que empezaste, creo, a asistir a otras iglesias cristianas. Exactamente. Cuando decido por fin, Jesús me ganó, ¿verdad? He won me over, como decimos en inglés. Amén. Me ganó y yo dije, bueno, por aquí me voy. Así que decidí ser cristiano, seguidor de Cristo. Entonces dije, pero ¿a dónde me voy a ir? Porque yo fui criado católico, solamente conocía un poco de la iglesia luterana, que íbamos cuando mis papás no querían irse lejos. Catolicismo light. Exactamente. Yo le llamo el catolicismo sin el papa, ¿verdad? La iglesia luterana. Y entonces ahí yo digo, bueno, pues como no conozco de ninguna otra, pues me voy a poner a visitarlos a todos. Y efectivamente, empecé por unos años y empecé a visitar todas las iglesias que yo podía encontrar. Evangélicas, bautistas, todo el mundo me puse a visitar. Y yo decía, bueno, vamos a ver dónde está este asunto, porque yo decía, ¿por qué una Biblia y tantas denominaciones, tantas iglesias? No conocía ninguna, así que nuevamente yo digo, yo no voy a dejarme llevar por lo que dicen otros de otras religiones o iglesias, porque aprendí que no. Usted va directo al grano y le pregunta a la persona que está ahí. Yo dije, eso es lo que voy a hacer. Entonces empecé a visitar. Mucha gente me criticaban, pensaba que estaba loco, decían, tú estás loco. Y decían, estás confundido, me acuerdo una vez alguien me dijo, yo no, para mí los confundidos son ustedes, porque ustedes nacieron y fueron criados en esta iglesia, en esta religión, y ustedes nunca han cuestionado por qué están ahí. ¿Y si los demás están enseñando una verdad más cercana que la que ustedes le enseñaron? No sabes, entonces tenemos que nosotros abrirnos para leer y escuchar todos los puntos de vista. Y mucha gente a veces se enfocan en lo que los une. Yo no, a mí me gusta, ¿qué es la diferencia, verdad?
¿Qué hay de diferente? ¿Por qué ustedes enseñan esto y por qué ustedes no? Y empezar a cuestionar y a comparar y a contrastar las diferentes denominaciones y religiones del mundo. Estaba buscando la verdad. Exactamente, estaba buscando la verdad y en ese transcurso me acuerdo que un día estaba yo en un avión y se sentó al lado este señor muy interesante y tuvimos un vuelo de 3 horas y esas 3 horas fueron especiales, hablando de religión y, ¿sabes? Como uno estaba buscando y este señor muy inteligente él. ¿Sería un ángel? Pues simplemente, te digo la verdad, quizás, y te digo por qué, porque al final del vuelo, terminamos la conversación, cuando ya terminamos, me dijo, mira, él me dijo, yo veo que tú eres un muchacho que tienes un interés genuino, deseo de conocer a Dios, y me dijo, yo creo que la iglesia adventista del séptimo día son los que más cerca están de la verdad, me dijo él, y él no era adventista, y por eso te digo, quizás era un ángel, porque él me dio su tarjeta para que lo llamara, ¿verdad? Y cuando yo lo llamé, nunca contestó. Y dejé mensaje, nunca me volvió la llamada. Quizás lo fue, no sé. Pero el asunto fue que ahí fue que me nace la curiosidad porque no sabía nada de los adventistas. Solo me acuerdo de lo del séptimo día. Ahí me mencionó a la hermana White, me la mencionó. Pero anyway, cuando él dice el séptimo día, dice, séptimo día, sábado. Yo me acuerdo que yo jugaba deportes cuando estaba en la escuela. Yo jugaba baloncesto y béisbol y cuanto deporte. Y había un compañero de equipo mío que no jugaba en los torneos los sábados. Ajá. Y yo dije, ese era. Luego también, me acuerdo ahora también que había otra compañera de clase en mi salón que ella era diferente de las otras muchachas. Ella no iba a las fiestas, no bailaba, muy diferente. Ahora sé quién es y ahora somos muy amigos también, de hecho, todavía. Pero había un amigo mío muy, muy cercano, uno de mis mejores amigos, que él había sido criado adventista. Y yo le dije a él, mira, tú fuiste adventista, ¿verdad? Sí. Yo dije, yo quiero ir a visitar la iglesia. Y me dijo, no quiero ir porque me van a empezar a molestar, porque me fui. Pero su papá vivía cerca de un negocio de mi familia allá en Puerto Rico y me lo encontré un día trabajando y yo le dije, mira, tú eres el papá de José. Me dijo, sí. Y ¿tú eres adventista el séptimo día? Me dijo, sí. Yo dije, yo quiero ir a visitar la iglesia adventista. Y ahí él me invitó. Me dijo, sí, aquí mismo, una iglesia súper cerca, Carolina Pueblo, ahí, 5 minutos de mi casa. Y ahí visité, me acuerdo la primera vez que entré un miércoles a la iglesia adventista, no me acuerdo como si fue ahora. Fue una experiencia única porque yo entré ahí y yo decía, ¿y qué es esto? Miércoles, muy poca gente, la señora que está cantando no canta bien, ¿verdad? Unos galillos ahí, los himnos, a ese momento, ¿verdad? Mi inmadurez espiritual, yo decía, esto parece un funeral, yo vengo de la discoteca y de las fiestas. Eso parecía un asilo, de hecho. Yo decía, ¿y qué es esto? Pero la predicación fue excelente. Me encantó la predicación y yo dije, yo estoy ahí. De hecho, una señora ese mismo día me dijo, ella parece que tratando de incentivarme para venir el sábado. Me dijo, mira, los sábados hay muchos jóvenes, puedes venir y hay más gente de tu edad. Y yo con toda la seriedad y la sinceridad que tengo, yo le dije, mire, hermana, discúlpame, pero yo no estoy buscando jóvenes, porque si estuviera buscando jóvenes, yo estuviera en una discoteca, en una barra metido ahora mismo. Yo dije, yo estoy buscando de Dios, yo quiero saber la verdad y yo quiero saber qué enseñan los adventistas del séptimo día. Todo lo demás para mí era maquillaje. Lo centro que yo quería saber es la enseñanza bíblica, porque eso es lo que yo estaba buscando. Y así fue mi primera experiencia y luego seguí visitando, empecé a ir los sábados, pero seguía visitando otras iglesias, no dejaba de visitar las demás iglesias. Y analizando y comparando, haciendo contraste. Así es. Y claro, recibiste estudios bíblicos. Sí, ahí mismo José Rosa, que es el anciano de la iglesia de Pueblo, Carolina Pueblo, todavía lo es. Él me dijo, bueno, Carlos, ¿quieres empezar a estudiar la Biblia? Y yo, feliz de la vida, vamos. Y ahí me empezó a dar lo que conocemos como el famoso la fe de Jesús, ¿verdad? Mucha gente lo critica, pero para mí tiene un pedazo en mi corazón porque fue el estudio que empecé y lo empezamos a estudiar, ¿verdad? 2 veces en semana, me acuerdo. Esto fue en invierno del 2007. En Puerto Rico no hay invierno, pero, ¿verdad? Por temporada. Era diciembre de 2007, empezamos a estudiar cuando empecé a visitar. Ya enero 2008 ya empezamos a estudiar y me encantó. Quedé encantado porque, contrario a las otras iglesias, aquí estábamos estudiando un tema y estudiamos el tema en toda la Biblia. Génesis, Apocalipsis, Evangelios, Jeremías. ¡Wow! Me encantó cómo el mismo concepto se ve en todas partes de la Biblia. Un estudio temático. Sí, exacto. Y confirmaba, ¿verdad? El mismo principio. Yo encantado. Luego, me ha encantado los estudios. Luego entonces llegó el tema del sábado. Y ahí fue que empezó el cambio. Yo dije, espérate.
esto está bien claro en la Biblia. Aquí se enseña categóricamente cuál es el día del Señor. El séptimo día, ¿cuál es? Entonces yo voy con mis amigos dominicales y les empiezo a preguntar, ¿por qué ustedes guardan el domingo? ¿Dónde lo dice en la Biblia? Esperando una respuesta. Y me daba cuenta que le preguntaba a 10 personas y me daban 15 respuestas diferentes. Y ninguno con así dice el Señor. Ninguno con una cita bíblica confirmando que el sábado fue cambiando. Y ahí fue que la iglesia adventista empezó a separarse, ¿verdad? Eso y también el tema de la salud. Yo ya me había investigado, ya anteriormente a un tío mío le dio cáncer, y yo estaba investigando y aprendí que es la alimentación el causante de la mayoría de los males de la sociedad, por lo menos en enfermedades. Y cuando voy a la iglesia adventista, ahí empiezan a hablar de salud, del régimen alimenticio, y yo quedé enganchado. Yo dije, wow, eso mismo es lo que yo estudié, pero todos los demás estaban diciendo, mate y come, y aquí me están diciendo, no, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Y yo me di cuenta entonces y dije, verdaderamente sí. Pero lo que me ganó, lo que definitivamente cerró el caso, me estaban ganando los adventistas, fue con el estudio del estado de los muertos y el infierno. Porque ahí fue lo que le había comentado cuando yo era joven, que yo decía, si Dios es justo y yo decido no servirle, lo justo es que me quite la vida y yo deje de existir, ¿verdad? Y efectivamente, cuando aprendí sobre el estado de los muertos y conectado con el infierno, que el lago de fuego simplemente es la destrucción final, destrucción eterna de los perdidos y más nada, yo dije, eso es un Dios a quien yo puedo servir, eso es un Dios justo. Así que ese mono, como decían en inglés, ¿verdad? El mono que tenía en la espalda, por fin, a pesar de que todo lo que estaba pasando todavía tenía esa pequeña cosa, pum, se quitó y yo dije, encontré mi hogar, aquí estoy en casa. ¿Cuánto tiempo estudiaste antes de bautizarte? Fueron 3 meses, porque me bauticé, empecé a visitar en diciembre del 2007, empecé a estudiar en enero del 2008 y me bauticé el 22 de marzo del 2008. ¿Estudiabas que una vez por semana? O 2 veces por semana estudiábamos la lección. A veces no estudiábamos, tú sabes, depende, pero más o menos ya yo me había decidido, yo creo que para febrero, pero esperé a marzo porque una de las cosas que yo quería cuando me bautizara era que mi familia estuviera presente. Quería invitar a toda mi familia y la oportunidad de bautismo que se dio en ese momento no estaba, así que esperé, y marzo 22 del 2008, que fue Semana Santa, como se dice, en una campaña que dieron allá en Puerto Rico. O sea que tú eres un adventista relativamente nuevo. Sí, yo soy 12 años tengo en el adventismo. 12 años, ya vas para 13, ya vas a ser teenager. Ya voy para la adolescencia. Así es, 12 años. Wow. Bueno, mencionaste que querías que tu familia estuviera en tu bautismo. ¿Tú eres el único adventista ahora en tu familia o...? Bueno, yo siempre digo, fui el primero, pero no el último. Yo fui el primero con que el Señor trabajó. Después de ahí empecé a darle estudios bíblicos a mi hermana, Melissa, ella también, a uno de mis mejores amigos también, y ellos se bautizaron. Eventualmente cuando entro al evangelismo, empiezo a trabajar como evangelista. Fui a Puerto Rico a dar un seminario. Mi mamá escuchaba mis sermones cuando predicaba aquí y allá, pero cuando voy a Puerto Rico a dar mi primer seminario de profecía en mi pueblo, en Carolina, en la iglesia, toda mi familia va, yo ahí presenté por primera vez la temática y, pues claro, el gran tema es el tema del anticristo. Y cuando presenté ese tema en ese día, me acuerdo, trajo fricción en la familia, pero ese fue el tema que cambió la vida de mi mamá. Mi mamá, yo sé el día que mi mamá cambió y fue ese día. Mi mamá nunca volvió a ser la misma persona después de ese tema. Esa noche ella no durmió y me tocaba la puerta cada rato. Me decía, Tato, me llaman Tato. Tato, ¿tú estás seguro de lo que tú presentaste, Tato? Yo, sí, mami, ve, estudia. Me tocaba con una curiosidad. Eso le sacudió la vida a mi mamá. Y ella, me di cuenta también cuando yo viajaba mucho y cuando venía, yo antes siempre mi mamá estaba viendo novelas o algo. Las novelas ya, dejó de ver novelas. Y cada vez que iba, encontraba más libros y más papeles en el cuarto de ella, estudiando, analizando. Y decía, yo no sé dónde está la verdad, pero yo quiero salvarme. Y eso cambió y luego, como 2 años después, regresé a Puerto Rico a dar otro seminario en otra parte, en Atorrey. Y cuando fui, mi mamá también fue y efectivamente se bautizó. Yo la bauticé, yo tuve el privilegio de bautizar a mi mamá. Gloria a Dios. En ese tiempo, así que... ¿Y tu papá? Gloria a Dios. Mi papá, pues, mi papá y yo andábamos ahí como el carnero y el macho cabrío, ¿verdad? De Daniela. Eso era ahí una guerra.
y me di cuenta que no estaba funcionando. Y el Señor me dijo, déjalo tranquilo, ¿verdad? Tu método no funciona, déjame a mí funcionar. Déjame a mí hacer mi trabajo. Y yo pues dejé y eventualmente, de hecho mi esposa me cuenta que ella oró para que mi papá, la única manera de tumbar esa terquedad que tenía y es encerrado, aferrado, era que lo iba a doblegar. Y efectivamente mi papá le dio un derrame cerebral Wow. hace el año pasado y eso lo tiró a la cama. Estaba vivo de milagro, fue masivo. Dicen que es un milagro que estaba vivo, pero eso fue lo suficiente para despertar en mi papá. Fue un proceso bien difícil acostumbrarse, era un hombre muy independiente, deportista, hacía ejercicio, pero eso fue lo que tuvo que pasar y eventualmente mi mamá, aprovechando, le ponía Salvación TV allá en Puerto Rico, el canal, le ponía prédicas y de todo, y eventualmente mi papá se rindió, se dio y dijo, quiero ser adventista del séptimo A día. veces Dios permite que tengamos un aguijón en la carne Como para Pablo. despertarnos y para salvarnos. Así ¿Verdad que sí? mismito es. Yeah. Así mismito Yo he es. encontrado, Carlos, que en los lugares donde yo he presentado el asunto del anticristo, el tema del anticristo, a veces hay dos reacciones. En primer lugar, hay personas católicos que vienen y dicen, wow, eso está tremendo, yo no sabía eso. Y están bravos que han sido engañados por tantos años. Y se entregan facilito al mensaje. Por el otro lado están los que realmente se oponen al mensaje. No puede ser. Y se enojan con el mensajero, con el predicador. Pero yo he encontrado que el hecho de que se enojen no está tan mal. Porque significa que algo les pegó. Exactamente. Algo les habló a la conciencia. Como me gusta usar el ejemplo de Saulo de Tarso. Cuando él estuvo allí animando a la gente a tirarle piedras a Esteban, él, en realidad, él sabía que Esteban tenía razón. El sermón que predicó Esteban fue poderoso, con el Espíritu Santo, y Saulo sabía que él estaba en lo correcto. Pero para callar su conciencia, pataleó. Y se fue a Damasco a seguir persiguiendo. Pero allá el Señor lo tumbó al suelo y le dijo, tú eres mío. Y como resultado, tenemos como resultado el sermón de Esteban, que causó oposición. ¿Quién sabe cuántas personas se van a salvar en el reino como resultado del ministerio del apóstol Pablo? De Pablo. ¿Y qué será ese día cuando Saulo o Pablo se encuentre con Esteban en el reino? Porque Esteban no sabe que Pablo se convirtió. Así mismo es. Va a ser algo extraordinario. Yo quiero verlo. Yo quiero estar ahí también. Va a ser tremendo. Bueno, una o dos cositas más. Según entiendo, cuando tú llegaste a la iglesia adventista, estabas visitando la iglesia adventista, hay una doctrina en especial que te llevó a cuestionar. Sí. ¿Cuál doctrina fue esa y cómo resolviste el asunto? Ese fue el del espíritu de profecía. Me acuerdo muy bien cuando yo empecé mi primer año. Estaba emocionado, aprendiendo la Biblia, aprendiendo tantas cosas lindas, pero había en mi iglesia lo que yo le llamo los helenistas, ¿verdad? Y son personas que te quieren por diente, ojo y nariz y poner a la hermana White. Y yo recién bautizado, yo había escuchado de ella, sabía un poco, ¿verdad? Pero eso era una insistencia y algunos también predicaban, a veces se paraban a predicar y no usaban la Biblia y todo era cita y cita y cita y cita. Y yo pues me empecé a preocupar. Yo dije, espérate, ven, acá está la iglesia de Cristo, esta es la iglesia de la hermana White, ¿verdad? Pero hasta llegó un momento que yo hasta dije, bueno, yo creo que yo me voy a ir, ¿verdad? Yo no entendía, me querían que leyera y leía algunas cosas que ella decía. Yo decía, pero ¿cómo ella sabe estas cosas? Entonces yo en ese momento pues yo me preocupé. Yo dije, no, yo creo que me voy a tener que ir de la iglesia adventista, pero la pregunta que me hice es, ¿a dónde me voy a ir? ¿Verdad? Aprendí del sábado, la salud, profecías, el santuario, el estado de los muertos, el infierno, tantas doctrinas y principios maravillosos que no encuentro en ningún otro lado, todos a la vez. Entonces, ahí fue que el Señor, entonces, en su divina providencia, obró poderosamente, porque ahí usted había hecho una serie llamada Creed a sus profetas. Ajá. Y en ese momento, creo que estaba recién salido ese momento, en ese momento me cae a mí en las manos. En ese momento, cuando estoy en esa lucha
en esa batalla y vi esa serie de 10 temas y verdaderamente me abrió los ojos. La presentación, como le dije, yo le llamo la abuelita, Elena. Cuando yo terminé esa serie, yo dije, oye, esta abuelita sabe algo, ¿verdad? Usted presentó la evidencia científicamente, geografía, de tantas maneras como Dios la inspiró a ella. Y eso me dijo a mí, no me convenció en el momento, pero sí me dijo, hay algo aquí. Y me dije, mira, si ella es profeta, entonces, y yo no la escucho, mi vida espiritual está en peligro, porque el profeta te trata de llevar a Dios. Y ahí entonces empecé a leer por mi propia cuenta, igual con la Biblia. Dije, no voy a dejar que nadie me diga, voy a leer. Y empecé con el libro Camino a Cristo, que Dios me lo bendiga, es una obra de arte para mí. Leí el Camino a Cristo, me encantó, y ahí seguí leyendo hasta que llegué al conflicto de los siglos. Y cuando llegué al conflicto de los siglos, libertad de conciencia amenazada, ahí ella explica exactamente lo que está pasando hoy, de cómo las iglesias protestantes se iban a apartar de los principios, se iban a unir con el papado, las cámaras legislativas, en todo lo que está pasando hoy en día. Y cuando yo leí eso, yo dije, esta mujer escribió esto en el 1888. ¿Cómo es posible que ella supiera esto cuando todavía ni siquiera el Tratado de Letrán había sido firmado en el 1929? 40 años antes ella ya estaba escribiendo. Y yo dije, no, solamente hay una manera que esta mujer sabe esto. Es que Dios se lo dijo, que el Espíritu Santo se lo inspiró. Y yo dije, ahí fue que yo dije, definitivamente esta mujer es profeta de Dios, y ahí fue que yo quedé sellado. Así que le doy gracias por haber hecho esa serie, porque esa fue la serie que verdaderamente me convenció. Y cada vez que alguien se me presenta con la duda, escucha aquí, creer a sus profetas. Gloria a Dios. Carlos, yo me he dado cuenta en las series que tú has presentado acá, que has grabado en nuestro estudio, que te enfocas mucho en las profecías. ¿Qué importancia le ves tú a las profecías en la iglesia adventista en este tiempo? Para mí, como estábamos hablando, nuestra iglesia es una iglesia profética. La función nuestra es traer profecía. Ahora, mucha gente a veces desliga la profecía de Cristo, ¿verdad? Hay veces que la gente me dice, oh, tú predicas de profecías, yo predico de Cristo. Y es como si hubiera una diferencia, porque Jesucristo dice, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Claro. Entonces, las profecías, especialmente cuando hablamos del santuario, el santuario es una profecía, ¿verdad? De todo cómo Dios iba a salvar al ser humano. Y ahí está todo explicado en el santuario. Entonces, para mí, Cristo es el fundamento de todo principio, y eso es así con el libro de Apocalipsis. El problema es cuando sacamos a Cristo y nos enfocamos en la bestia. Yo digo que hay presentadores que se enfocan más en el anticristo que en Cristo mismo. Pero, entendiendo eso, sí es un mensaje de Dios, como yo explico en el seminario, porque yo digo, Cristo nos está dando este mensaje para que no seamos engañados, para que no caigamos en la decepción tan grande que el diablo quiere. Así que este mensaje viene de Cristo, y si nos lo está dando el mensaje de los tres ángeles, ¿qué nos está diciendo? Evangelio eterno, el principio, el santuario, pero nos está diciendo, pero también hay que enseñar esto, porque mucha gente sincera están ahí y lo tienen que aprender. Así que las profecías nos ayudan. Yo digo, las profecías nos salvan. El que salva es Cristo. Amén. Pero las profecías, sí, cuando tienes a Cristo, tú vas a escuchar las profecías de Él. ¿Por qué? Porque nos ayudan y nos preparan y nos advierten sobre lo que va a venir, tanto a nosotros y para que se lo digamos a otros. Así que la profecía es tan fundamental como la cruz del Calvario, que de hecho es una profecía también, ¿verdad? Sí, prácticamente todo lo que encontramos en la Biblia es profético. Es una revelación. Porque todo lo que está en el Antiguo Testamento se cumplió con la primera venida de Cristo, o se cumplirá finalmente durante la era cristiana, o escatológicamente al final de la historia. Así mismo es. Y tal vez es muy trágico que hoy en día, a veces en la iglesia, la gente dice, no, yo predico a Cristo, yo hablo de Cristo, y hablan sobre las parábolas y cuentan historias, etcétera, pero no se enfocan en el mensaje profético de nuestra iglesia. Y nuestra iglesia se originó como una iglesia a base de la profecía de Apocalipsis 10. Y nuestro destino también es un destino profético. Sí. Así que es crucial. No, mira, pastor, no hay nada como cuando tú enseñas el mensaje de los tres ángeles, que abarca todo el plan de salvación, y evangélicos, pentecostales, ellos dicen, toda mi vida me han estado dando leche, y mira esta vianda que me acaban de presentar. Sí. Quedan maravillados, y sin embargo, como usted menciona, nosotros estamos viendo esa tendencia donde no prediques de profecía, porque la gente se incomoda, la gente se molesta. Y yo, claro, yo no lo digo abiertamente, pero en mi mente yo digo, eso es el enemigo hablando.
porque el enemigo es el que no quiere que presentemos este tema, porque el enemigo sabe que nosotros somos los encargados en estos tiempos de terminar la reforma protestante y de presentar estas verdades. Y saber que estamos encargados, yo digo, nosotros somos los encargados en estos tiempos finales de presentar el mensaje final. Para mí es un gran gozo saber que yo estoy entre Amén. el equipo que Dios ha utilizado para hallar este mensaje, Amén. como lo eran los discípulos, los 120 en el aposento alto, el Elías. Es un gran gozo y me entristece, pero tampoco sorprende porque el enemigo siempre entra para tratar de traer confusión y romper los movimientos, como hizo en el cristianismo en su principio, como hizo con la reforma protestante. Pero Dios siempre tiene un pueblo fiel que quiere seguir y dar la antorcha Amén. y el pregón final. Amén. Así que, las profecías son como un buen mangú. amén. Y para los puertorriqueños un buen mofongo. El mangú me dio donde me duele. Yo digo que las profecías son la fe en esteroides. Porque es una inyección de fe que usted dice, wow, tremendo. ¿verdad? Y los que no estudian las profecías no saben lo que se están perdiendo. ¿No? Y esa idea de que, no, yo enseño de Jesucristo. Mire, todas las parábolas, todas las enseñanzas, todo lo que hizo Jesús, eso es profético también. Sí. Se ligan directamente con todas las profecías. Usted hace un trabajo excelente cuando presenta todo cómo está combinado. Y a mí me encanta porque todo es profético y todo combina, todo es una sola palabra. Es que las profecías presentan la cosmovisión de la iglesia adventista. Es decir, no hay ninguna parte de la ecuación que no cuadre con otra parte en un entero. En realidad es como un rompecabezas. Exactamente. Cada aspecto, cada doctrina es una pieza del rompecabezas y cuando uno junta todo, tiene un cuadro perfecto. Amén. Así mismo es. Y el libro de Apocalipsis no se puede estudiar sin estudiar el resto de la Biblia porque es un resumen de lo demás. Así que todo ¿Seguro? cae perfectamente. Dicen Amén. que hay más de 1000 referencias al Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis, ya sea directas o indirectas. Sí. Por eso es mi libro favorito, porque me obliga a estudiar el resto de la Biblia para entender, ¿y qué es esta frase? ¿Y qué es esta palabra? Sí, Tengo que regresar para saber de qué está hablando Juan. es emocionante, es como un trabajo de detective. Sí, es como un rompecabezas. Exacto. Y hay que montarlo. Sí. Así Y es. una cosa que me gusta de la forma como tú presentas los mensajes proféticos es que eres muy sistemático, sencillo, muy fácil de entender, es el lógico. Y es interesante que tú mencionaste que tenías tal vez la intención de estudiar leyes. El abogado tiene una mente muy sistemática, donde todo tiene que cuadrar y todo tiene que tener sentido. Así es, así es. Bueno, el tiempo se ha ido tan Volando. rápido, volando. Quiero agradecerte no solo por estar dispuesto de tener esta entrevista, sino también por venir y grabar series sobre profecías en inglés y en español acá. Amén. Yo sé que muchas personas van a ser bendecidas, muchas personas van a entregar su vida al Señor y habrá personas en el reino que vendrán y te van a dar un buen abrazo, porque allá no vamos a tener el problema del coronavirus. No tenemos que saludarnos allá de codo, De codo, como hacemos sino ahora. con un buen abrazo hispano. Así es. Muchas gracias, el Señor te bendiga, tu esposa, tu familia, y esperamos que Dios a través de ti haga grandes cosas. Gracias, pastor. Un placer y un gozo estar aquí con ustedes. Amén.